Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Un segundito para compartirles la pantalla. Ah, mm, mm, Bueno, a ver, voy a cambiarlo para acá. Vamos a manejar de otra forma porque me acabo de cambiar el computador y estoy aprendiendo a utilizarla. Pero a ver, les voy a compartir pantalla por acá. Eh, Vale, entonces la vamos a tener que ver así un poquito, lo voy a hacer un poquito de zoom igual, por el tema de que me parece diferente. O no, ya sé cómo lo vamos a solucionar, porque no quiero enseñárselos así. Esto no es calidad. Vamos a ver. Nomás me van a tener que confirmar si lo pueden ver correctamente. Mm, Compartir pantalla y listo. Me confirman si lo pueden ver nomás, por favor. Súper, perfecto. Vale, perfecto. Pues primero que nada me presento, soy José Salido aquí del equipo de GSI Contadores, que les estaré platicando ahorita más adelante un poquito acerca de nosotros, pero prácticamente a resumidas cuentas somos una plataforma que te ayuda a llevar tu contabilidad en tiempo y forma de la manera más económica y fácil posible, ¿vale? Al final estaremos platicando un poquito más de nosotros. Sin embargo, aquí hacemos esta alianza o colaboración con el equipo de Big Global Pro para traerles a ustedes pues esta información, esta plática, usualmente siempre cuando emprendemos un negocio, está este primer punto, ¿no? Que nos salta, que es el tema de, bueno, estoy recibiendo ingresos, estoy teniendo ventas. ¿Qué pasa con el tema del SAT? ¿Qué pasa con el tema de los impuestos? ¿No? Entonces vamos a platicar un poquito de eso. Las primeras láminas o diapositivas son un poquito más informativas, más teóricas, un poquito del por qué hay que pagar estos impuestos. Y conforme vayamos avanzando, la idea es ir adentrándonos a este tema de, bueno, ¿cómo pago estos impuestos? ¿Cómo puedo pagar menos impuestos? Etcétera. ¿Vale? Bueno, como les decía, primero siempre empezamos con esta pregunta principal, que al menos como que siento que yo cada que me levanto en la mañana, día 17 de mes, hay que pagar impuestos, me hago esta pregunta de, pues, ¿por qué tengo que pagar impuestos? ¿No? O sea, podemos tener mil y un razones para tener esta duda de por qué hay que pagar impuestos, porque se nos hacen mucho, porque no sabemos realmente por qué hay que pagar impuestos, a lo mejor no los vemos reflejados en nuestro entorno, en los impuestos que pagamos en la infraestructura o la toma de decisiones de gobierno, no nos vamos a meter en esos temas, pero lo que voy es que puede haber muchas razones de por qué hacernos esta pregunta de, pues, ¿por qué tengo que pagar esos impuestos? Y vamos a adentrarnos en esto, ¿no? La primera razón de por qué hay que pagar impuestos es que hay una obligación. Esta obligación está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente obviamente al 2026, y ahí se me fue el dedo, pero es a 2026. En su artículo 31, fracción cuarta, nos indica que es obligación de todos los mexicanos contribuir a los gastos públicos tanto de la federación, de los estados, de la Ciudad de México o los municipios, dependiendo en dónde residas. Esta primera parte es muy importante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo no solamente hay impuestos federales, o sea, que se pagan en todo México, sino que hay impuestos estatales, hay impuestos municipales y dependiendo en dónde vivas, son los impuestos que tú puedes o no pagar. Ejemplo, hay estados en México que tienen un impuesto que se llama impuesto celular. Es un impuesto por realizar cualquier actividad que requiera de un título profesional, ¿no? Hay muchos estados que no lo tienen. Ejemplo, Sonora es uno de estos estados que no tiene este impuesto celular, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a Querétaro, Querétaro sí tiene este impuesto celular. Y estos son impuestos usualmente los que varían, estatales o municipales. También otro que se me viene a la mente está el impuesto sobre nómina. Cuando tú contratas empleados, tienes que pagar un impuesto del total que tú pagues de nómina. Es como una contribución que haces por, en teoría, la infraestructura que ese municipio o estado está brindando para que puedas contratar a ese personal, ¿no? Estos impuestos o estos porcentajes de este, por ejemplo, este impuesto que estamos platicando, pueden variar dependiendo del estado.
Aquí en Sonora es el 3%, creo que en Baja California es el 3.5%, en Ciudad de México es el 4%, etcétera, ¿no? Porque estos son impuestos estatales o municipales. Dependiendo del estado donde vivas o dependiendo del municipio donde vivas, estos impuestos o estos porcentajes pueden cambiar. Sin embargo, en esta presentación nos vamos a centrar en los impuestos federales. Estos impuestos que no importa en dónde vivas en México, mientras sea dentro del territorio mexicano, te aplican por igual. Impuestos como lo es el IVA, como lo es el ISR, etcétera. Y muy importante este último pedacito que nos dice, estos impuestos o estos gastos públicos se pagan de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Prácticamente el que gane más, el que gane menos paga menos, pero también nos está diciendo que fuera de este artículo de esta Constitución va a haber leyes que nos van a clarificar un poquito el tema de estos impuestos. Dentro de esta razón que es la obligación, también tenemos el Código Fiscal de la Federación, que eh, vulgarmente, si le quieren decir de alguna forma, yo digo que es la Biblia de los contadores, porque es el primer documento que nos habla de impuestos en México, ¿no? Su primer artículo es en cuanto abres la página, lo primero que nos dice es que existen personas físicas y que existen personas morales y ambas están obligadas a contribuir a los gastos públicos conforme a leyes fiscales respectivas. Vamos a desmenuzar esta información. ¿Ok? Primero, existen personas físicas y existen personas morales. Aquí me pueden entrar varias preguntas. Una, pues, ¿cuál soy yo? Y segunda, ¿cuál me conviene ser? ¿No? Las personas físicas, la forma más fácil de explicarla es que son los humanos, ¿no? O sea, tú eres persona física en tu individual, tú como persona, yo como persona soy persona física, etcétera. Una persona moral usualmente es un conjunto de personas. Para no hacerte más bolas, vamos a hacer un ejemplo de un conjunto de personas físicas. O sea, tú, Juan y Pedro van a crear una empresa y van a crear una persona moral, ¿no? Esta persona moral, nosotros le vamos a poner un nombre, le vamos a poner un objeto social, es decir, a qué se va a dedicar, y una serie de cláusulas o protecciones o limitantes o condiciones que va a cumplir esta persona moral para protección de todos. Prácticamente, si tú en tu manera individual vas a emprender un negocio, usualmente y lo más común y lo más fácil es que empieces como persona física. Tú como persona física te das de alta ante el SAT, que tú vas a tener un negocio y fiscal y legalmente estás operando como, en este caso, José Salido, yo persona física. Sin embargo, si vas a hacer un negocio con un conjunto de personas, usualmente lo más común es crear una persona moral. ¿Por qué digo usualmente? Porque los costos se hacen más caros. ¿Es más caro tener una persona moral que una persona física? Sí. De entrada tienes que ir con un notario y hacer un acta constitutiva. Usualmente se te recomienda que vayas con un abogado o un contador para ver el tema de las condiciones de esta persona moral, ver que estás en el mejor tipo de sociedad que estás pudiendo elegir, que las condiciones que se están poniendo, que si la representación legal, que si los poderes, que si los objetos sociales son los ideales, ¿no? Y fuera de eso, llevar la contabilidad de una persona moral es más complicado y por ende es más caro. Ejemplo, nosotros en GSI, para personas físicas, el costo de llevar tu contabilidad es de tan solo 579 pesos al mes. En cambio, en personas morales, fácilmente, si tú te vas con un contador, fácilmente te van a estar cobrando aproximadamente 3,000 pesos mensuales o más, ¿no? Entonces, sí es unas 6, 7 veces más caro solamente el tema de llevar la contabilidad. Ahora, usualmente también se pagan más impuestos. ¿Por qué? Porque hay más beneficios fiscales para las personas físicas, ¿no? Entonces, ya aclaramos, existen personas físicas y existen personas morales. ¿Cuál me conviene ser? Pues en base a toda la información que te acabo de dar, lo más probable es que te convenga ser persona física. Sin embargo, cada cuestión es diferente. Esto no es un tema de esta es la respuesta general. Obviamente, todas las situaciones son un chaleco hecho a la medida y puede haber casos en los que te convenga ser persona moral por una u otra razón. Pero en la gran mayoría de los casos es mejor quedarte como persona física porque es más fácil, porque es menos burocrático y porque es más económico. ¿Vale? Ahora, pues ya dijimos, ambas están obligadas a contribuir a sus gastos públicos, que en este caso hay bastantes tipos de gastos públicos, están los derechos, están los impuestos, están las contribuciones sociales, etcétera. Pero en este caso nos vamos a centrar en los impuestos. Y para eso tenemos las leyes fiscales que aquí nos comenta. Ahora, todavía antes de adentrarnos en el tema de las leyes fiscales, hay una segunda razón de por qué pagar impuestos. Esta primera pregunta que nos hacíamos al principio, y es el famoso beneficio indirecto. El típico, ¿qué gano yo?
por darme de alta, ¿no? O por pagar esos impuestos. Bueno, yo siempre pongo primero estos dos puntos: mayor captación de clientes y oportunidades de mayoreo. ¿A qué me refiero con esto? Porque para nada me refiero que el SAT te va a enviar clientes, no, no, no lo agarren por ahí. ¿Cómo funciona el sistema fiscal en México? Para pagar menos impuestos, en el 99% de los casos, ¿qué hay que hacer? Comprobar más gastos. ¿Cómo comprobamos estos gastos? Pues es cuando convertimos un gasto a una deducción. Para convertir un gasto a una deducción hay varios requisitos, pero digamos que son tres principales. Uno, pagar con medios electrónicos en la gran mayoría de los casos, o si es en efectivo, mientras sea menor a 2,000 pesos en algunos casos. Segunda, que ese gasto sea necesario para tu actividad económica, ¿no? O sea, que tenga sentido. Si tú te dedicas a comprar computadoras y vender computadoras y de repente quieres deducir, eh, no sé, una Xbox, pues a lo mejor no tiene sentido. No, no, una cosa no tiene mucho con la otra. Estás tratando de simular un gasto personal como un gasto de negocio. Sin embargo, mismo ejemplo, compras un Xbox, pero tú te dedicas a comprar y vender videojuegos, pues bueno, es un gasto deducible, tiene sentido con a lo que te dedicas, ¿no? Tercero y más importante, y es el que voy con este punto: tener factura, ¿sí? Esta factura no es el recibo que si ahorita yo hago una nota de venta, ahí está tu factura, no. En México, la factura a la que, o lo que normalmente conocemos como factura, realmente se llama CFDI o comprobante fiscal digital por Internet. Es un documento timbrado electrónicamente en una plataforma, autorizado por el SAT prácticamente, o validado por el SAT este documento. Y este conjunto de requisitos que tiene un CFDI, como su QR, cadena digital, requisitos fiscales, datos del emisor, receptor, del servicio, producto, etcétera, son los que nos generan esta factura que podemos convertir en una deducción. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que estamos así. Imagínense tres booths, ¿no? O tres locales, uno enseguida del otro. Todos los tres vendemos lo mismo. Vamos a suponer que al mismo precio. O a lo mejor yo soy un 5 o 10% más caro, ¿no? De entrada, si ninguno facturáramos, pues a lo mejor se van a ir, si es exactamente el mismo producto, es quien lo venda más barato, es lo más lógico, ¿no? Sin embargo, si de los tres yo soy el único que sí está dado de alta y que sí te va a facturar, entonces ya lo ves de otro ángulo. Porque aun y cuando te cuesta un poco más caro, ¿qué significa? Que como lo vas a deducir, esa compra, por poner un monto, esa compra de 10,000 pesos, te va a ahorrar 16% de IVA que no le vas a tener que pagar al SAT y hasta un 35% de ISR que no le vas a tener que pagar al SAT. Entonces tú gastaste 10,000 pesos y esos 10,000 pesos te evitaron tener que pagarle, vamos a redondear, 5,000 pesos al SAT en impuestos. Caso contrario, tú vas y le compras a la competencia 9,000 pesos, porque costó 1,000 pesos menos, pero el SAT al final del mes te va a venir y te va a cobrar 4,500 pesos adicionales porque hiciste un gasto que fue no deducible. En otras palabras, para el SAT, ese dinero que gastaste que no es deducible, pues fue una utilidad de tu negocio que tú usaste para gastos personales, pero el SAT le corresponde estos porcentajes de impuestos de esa utilidad fiscal, ¿no? Entonces ya no te costó los 9,000 pesos, te terminó costando 13,500 pesos. Cuando conmigo te hubiera costado 10,000 pesos y luego no hubieras tenido que pagar impuestos. Entonces hasta puedes darle reversa, como si realmente en el gran aspecto de las cosas te costó, por decir algo, 6,000 pesos o 5,000 pesos, ¿no? Entonces a esto me refiero con mayor captación de clientes. Si nosotros somos esta aguja en el pajar, ¿no? Esta vaca morada, por decirlo de alguna forma, que es nuestro diferencial, que nosotros sí te vamos a dar esta factura y sí puedes deducir, pues hay mayor captación de clientes, ¿no? Tenemos este diferenciador y por lo mismo tenemos oportunidades de mayoreo. Vamos a poner el ejemplo y siempre pongo una papelería. Pues una papelería para el típico muchacho, chico de universidad, de escuela, preparatoria, lo que sea, que va a ir a comprar un borrador, yo qué sé, pues a lo mejor sí le es indiferente si facturas o no, porque ni siquiera te va a pedir factura. Pero véanlo por otro lado, nosotros no queremos venderle a esta persona que solamente es una venta. ¿Por qué no vamos con esta oficina que cada mes nos va a pedir 100 plumas, cada mes nos va a pedir 5 cajas de papel, etcétera? Y es una venta recurrente, es un cliente recurrente al que obviamente me va a pedir factura porque al ser un negocio, él también quiere pagarme los impuestos, igual que yo. Entonces me va a pedir factura para deducir mis compras. Entonces ahí ya
No nos centramos en la venta menoreo de vender un borrador, sino en la de a mayoreo, vender a volumen, ¿no? Y entonces, oportunidades de mayoreo. A esto me refiero, ¿no? No, el SAT no te va a traer clientes, pero el tú poder o tener la posibilidad de emitir estas facturas te abre estas oportunidades a captar más clientes y poder vender más volumen. Ahora, ya dijimos que pagar impuestos no es opcional. No, o sea, hay un artículo en el Código Fiscal de la Federación, en la Constitución, que nos obliga a tener que pagar impuestos. Hay todo un título en el Código Fiscal de la Federación que habla de multas, multas por diferentes tipos de cosas. La gran mayoría de ellas por incumplimiento de obligaciones fiscales, no darte de alta, no actualizar tu domicilio fiscal, no activar tu buzón tributario, no emitir facturas, no hacer tus declaraciones de impuestos, presentarlas fuera de tiempo, etcétera. Entonces, hay un riesgo de que te puedan multar por no cumplir con estas obligaciones fiscales que tú tienes, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es la multa? Bueno, es dependiendo del sapo está la pedrada, pero la multa más común, que es la de no presentar tus declaraciones de impuestos cuando sí estás dado de alta, esa multa ronda los 1,500 pesos aproximadamente por obligación no presentada. Una declaración normal usualmente tiene ISR e IVA, o sea, son dos obligaciones. O sea que por mes la multa puede ir desde los 3,000 a 30,000 pesos mensuales. Y el SAT te puede multar por 5 o los últimos 5 años. Estamos hablando de 60 meses. Sácale la matemática, fácilmente se hace un dineral en posibles multas. Ahora, sin problema de bancarización de ingresos e ingresos comprobables. El típico, págame en efectivo o es que no declaro, etcétera. ¿Qué ganamos con todo eso? Si a mí me pagan en efectivo y no lo deposito a mi cuenta de banco, pues no tengo ingresos comprobables, ¿no? No puedo bancarizar mis ingresos porque entonces estoy en la mira del SAT. Recordemos, el depósito en efectivo es la primera alerta roja que tenemos con el SAT, que puede ocasionar revisiones, auditorías y por ende multas. Oye, es que a mí me dijeron que si meto 15,000 pesos no los ve. Es un mito. Eso es un tema de una informativa que los bancos tienen que presentar. Eso es otro tema. Pero desde que tú metes un peso en efectivo o tienes ingresos en tu banco que no coinciden con los datos fiscales que tienes, o sea, ejemplo, tú recibes una nómina de 10,000 pesos, pues eso justifica tus ingresos de 10,000 pesos en el banco. Si tú estás recibiendo 10,000 pesos mensuales en tu banco y no tienes ingresos no tienes comprobantes de nómina, no facturas, no estás dado de alta en el SAT, ¿de dónde está proviniendo el dinero? ¿Sí? Eventualmente, el SAT puedes caer en la mirada. Cada vez estos servicios de vigilancia están más automatizados con inteligencia artificial, con automatizaciones, cada vez están más vinculados con los bancos. Entonces, si tú eres de las personas que mete dinero a tu cuenta de banco de negocios sin facturar, ojo, ya estás en la mira del SAT. Segunda, no lo metes, pues bueno, a lo mejor no es en la mira del SAT, porque sí, el efectivo es irrastreable, no significa que estás fuera de riesgo, ¿no? Pero te estás perdiendo todos los beneficios del sistema financiero, que en la gran mayoría de los casos es la posibilidad de adquisición a crédito, ¿no? Tú solito te estás cerrando la posibilidad de un crédito hipotecario para sacar una casa, un crédito automotriz para sacar un carro, un crédito de negocio o personal para poder crecer tu negocio. ¿Por qué? Porque lo primero que te van a decir es a qué te dedicas. O sea, ¿tienes una nómina o tienes un negocio? No, pues tengo un negocio. Perfecto. Necesito los últimos 6 meses de estados de cuenta. No los puedes dar. O bueno, los das, pero pues de nada te sirven. ¿Por qué? Porque tú manejas todo efectivo. ¿No? Te van a pedir tu constancia de situación fiscal en la que aparece que estás dado de alta en un régimen fiscal. No lo vas a poder dar, que no existe, ¿vale? Entonces nos cerramos puertas. Obviamente hay otros beneficios indirectos que si nos sentáramos aquí a platicar y rebotar ideas, a lo mejor sale uno que otro más. Pero creo que estos son los tres principales, ¿vale? Ahora, ya decíamos que en México para impuestos federales hay dos impuestos básicos. Tenemos el impuesto sobre la renta o el ISR y tenemos el impuesto al valor agregado o el IVA, ¿no? El impuesto sobre la renta es el impuesto directamente sobre nuestros ingresos o sobre nuestra utilidad. Y dependiendo este volumen de utilidad o de ingresos y dependiendo del régimen fiscal, este impuesto puede ir desde el 1% hasta el 35% de esta utilidad. Aquí les voy a resolver una duda que mucha gente tiene. Oye, ¿qué pasa si yo no declaro ingresos? ¿Cuánto o no estoy teniendo ventas? ¿Cuánto impuesto voy a pagar? Pues nada, porque este porcentaje es un porcentaje sobre el ingreso o sobre la utilidad. Si no hay ingresos, si no hay utilidad, pues así sea el 35% multiplicado por cero, es cero.
¿no? Y el impuesto al valor agregado es el 16% de todo lo que vendamos. ¿Ok? Bueno, hay diferentes tasas, hasta la 0%, 16, 8% exenta, pero la tasa general es el 16. Son casos muy específicos en los que aplica cero exento o el 8%. Entonces, vamos a ni siquiera considerar, ¿no? Ahora, el tema del IVA es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto al consumo, no al comercio. Entonces, si tú haces compras deducibles porque tienen que ver con tu negocio, porque es para tu comercio, entonces teóricamente ese IVA nunca se te debió haber cobrado. Pero como el SAT no puede pedirle a la gente que discrimine sobre si va a ser comercial o no, entonces lo que te dicen es tú págalo. Al final del mes, si tienes todos los requisitos de deducción, yo te voy a regresar ese 16%. ¿No? Es el famoso IVA acreditable. Entonces, al final del mes, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues el total del IVA de mis ventas menos el total del IVA de mis gastos deducibles y dependiendo cuál sea mayor, o me queda un IVA a favor o me queda un IVA a pagarle al SAT. Si el IVA de mis ventas es mayor al IVA de mis gastos deducibles, pues tendré que pagar IVA, ¿no? Si el IVA de mis gastos, porque ahorita estoy reinvirtiendo, porque ahorita estoy en un proceso de a lo mejor crecer el negocio o formar el negocio y todavía no estoy generando ventas, pues a lo mejor el IVA de mis gastos va a ser mayor que el de mis ventas y por ende voy a tener IVA a favor. ¿Vale? Entonces, así es un poquito cómo funcionan estos impuestos. Ahora, ¿cómo se pagan estos impuestos? Pues bueno, el impuesto es están en este océano que se llama SAT. ¿Y cómo vamos a navegar en este océano? Mediante un régimen o regímenes fiscales, uno o varios, ¿no? Hay varios regímenes fiscales para personas físicas. Los principales son cinco. Son estos que vemos en pantalla, que es el régimen simplificado de confianza, régimen de arrendamiento, régimen general de personas físicas, régimen de sueldos y salarios y régimen de plataformas digitales, mismos que te voy a describir brevemente. El RECICO o régimen simplificado de confianza es un régimen exclusivo para pequeños contribuyentes o lo que el SAT llama un pequeño contribuyente. Son estas personas físicas que generan menos de 3.5 millones de pesos al año y prestan servicios profesionales independientes, actividades empresariales, arrendamiento o hasta actividades primarias. No pueden tener ingresos por asimilados o salarios, ni ser socios, representantes legales o accionistas de personas morales. ¿Vale? Beneficios del reciclo, la tasa de ISR es reducida del 1 al 2.5%, a diferencia del régimen general, que es del 1.92 al 35%. Diferencia, régimen general se calcula sobre tus utilidades, reciclo se calcula sobre tus ingresos. En otras palabras, si tú vendiste 5,000 pesos, pero no tuviste utilidades porque tus gastos fueron 10,000, en el reciclo sí vas a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque es sobre los ingresos. Pero en régimen general no pagas impuestos. ¿Por qué? Porque es en base a utilidad, no en base a ingresos. Y no hay utilidad porque los gastos son mayores que los ingresos. Entonces, nuevamente, antes de que empiecen a preguntar, no hay una respuesta general a qué régimen es el que les conviene. Muchas veces es un chaleco hecho a la medida. Hay que ver la situación, el escenario completo y en base a eso tomar una decisión. ¿Vale? Luego, régimen de arrendamiento es exclusivo para contribuyentes que se dediquen a arrendar bienes inmuebles a través de medios tradicionales, es decir, cuando tú se lo rentas directamente a una persona y no a través de plataformas como Booking, Airbnb, etcétera. Régimen general de personas físicas está abierto de manera general para todas las personas físicas que se dediquen a lo que sea. Prácticamente es el comodín de la baraja. Los otros regímenes a veces son obligatorios, a veces son opcionales, pero la idea es que si no caes en ningún régimen opcional o en otro régimen obligatorio, caes al régimen general de personas físicas. Ejemplo, y aquí es donde se empieza a poner un poco confuso. Por eso les digo que no hay una respuesta general. Si tú te dedicas a rentar bienes inmuebles, ¿no? Como lo decíamos ahorita, tú tienes dos opciones, reciclo o régimen de arrendamiento. No puedes entrar a régimen general. ¿Por qué? Porque el régimen de arrendamiento es obligatorio si te dedicas al arrendamiento. Pero existe el reciclo que tiene la opción de arrendamiento, pero es un régimen opcional. Si no caes en los requisitos para poder optar por este régimen opcional, pues te vas a régimen de arrendamiento, forzosamente, ¿no? Entonces, eso es lo que voy, que es muy difícil darles una respuesta específica de es el régimen que te conviene sin ver el escenario completo. Bueno, también tenemos régimen de sueldos y salarios. Este es para las personas que reciben ingresos vía nómina, que están dados de alta en el Seguro Social o reciben un asimilado a salario. Y por último, tenemos el régimen de plataformas digitales, que en la gran mayoría de los casos, en el caso de Big Global, es a los que entran ustedes. ¿Por qué? Es un régimen exclusivo y obligatorio para contribuyentes que se dediquen a prestar servicios o vender bienes a través de plataformas digitales. Oye, José, ¿cualquier plataforma digital que esté en Internet? No.
son plataformas digitales de intermediación, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Cuando yo vendo, por ejemplo, en Mercado Libre o Amazon, estoy vendiendo en un marketplace, ¿no? Es una plataforma digital ajena a mí en la que yo monto mi catálogo de productos o de servicios y aparecen en la página del dominio de esta persona, no en mi dominio, y la gente cuando compra le paga a esa persona y esa persona luego me paga a mí. Y esa persona es la encargada de la logística, es la encargada de todo. Yo estoy utilizando a un intermediario que él se encarga de todo y yo nomás me encargo de surtir mi producto y de subir mi catálogo, ¿no? Entonces, eso es una plataforma digital de intermediación. Si yo, José, creo mi tienda en línea propia, utilizando herramientas como Shopify, como Mercado Pago para cobrar, etcétera, sí, estoy de cierta forma intermediando todo, pero el dominio es mío. La plataforma Shopify no es la que se encarga de cobrar logística, no estoy montado en su dominio, no, estoy montado en mi dominio. Shopify es una herramienta que me permite hacer esta página web para vender, pero luego quien hace las cosas de cobro es otra persona, no es Shopify, es un tercero, Mercado Pago, Stripe, Conecta, etcétera, ¿no? Yo estoy utilizando una serie de herramientas para poder cobrar. Así como si yo, por ejemplo, te dijera, tengo mi negocio físico y es que uso una terminal de mi banco BBVA para cobrar. Pues no, no es una plataforma digital, a pesar de que sí, BBVA está gestionando la cobranza y luego me lo va a depositar. No, es un gestor de pagos, es diferente, ¿vale? Entonces, muy importante dimensionar las diferencias. Vendo por Facebook Marketplace, no es plataforma digital, no están haciendo el cobro ellos, no, no le están pagando a Facebook Marketplace y luego Facebook Marketplace pagándote a ti, ¿vale? Muy importante determinar la diferencia. Ahora, si tú quisieras empezar este camino de empezar a registrarte en el SAT y empezar a facturar y todo este tema, pues hay varias cosas que puedes tener, como perdón, que tienes que tener, como inscribirte al RFC, empezar a llevar tu contabilidad, expedir tus facturas, presentar declaraciones mensuales y anuales y otra serie de datos informativos que tienes que tener. Ahora, bueno, ponen una pregunta en el chat muy importante que sí se me pasó a poner. ¿Puede haber combinaciones de regímenes? Sí, pero el reciclo es un régimen muy, muy particular que prácticamente es incompatible con todo, ¿no? Entonces, ¿puedes tener la combinación de reciclo y régimen de plataformas digitales? No, ¿ok? Eso está más que claro. Hay varios artículos en la ley que dicen que no son compatibles y de hecho hay un artículo que te dice que en caso de que tengas ingresos por plataformas digitales y actividades empresariales, estas tienen que declararse en conjunto en el régimen general de personas físicas, ¿vale? Entonces, muy importante ese tema. Pero entonces, la pregunta del millón, ¿cómo puedo pagar menos impuestos? ¿Vale? Y lamento decirles que no hay una aguja en el pajar, no hay una fórmula secreta de, sí, estos tres sencillos pasos y no vas a pagar impuestos. ¿Hay estrategias fiscales? Sí, no les voy a decir que no. Pero usualmente esas estrategias fiscales solamente aplican para empresas muy, 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 muy grandes. Empresas que ya facturan 20, 30 millones de pesos al año. ¿Por qué? No porque ustedes no puedan hacerlas, pero porque usualmente la implementación de estas estrategias son tan caras que el ahorro tiene que ser tan considerablemente alto para que valga la pena invertir en hacerlo, ¿no? Entonces, si tú estás pagando al año, no sé, 50,000, 100,000 pesos de impuestos al año, pues es que a lo mejor el ahorro que vas a tener de impuestos va a ser, sí, a lo mejor esos 100,000 pesos te los vas a ahorrar, pero por la estrategia costó 4 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto te vas a tardar en recuperar esa inversión? Pues años, ¿no? Entonces, por eso les digo, a lo mejor la misma inversión tiene que hacer una empresa enorme, 4 millones de pesos, pero el ahorro que va a tener de impuestos son 5 millones de pesos al año. Entonces, en el primer año lo van a recuperar, ¿no? Entonces, es a lo que voy con no existe una aguja en el pajar. Entonces, ¿cuál es la respuesta para pagar menos impuestos en el volumen de ingresos y en el tamaño de empresas que somos nosotros? Usualmente es una buena gestión fiscal y administrativa. ¿Eh? En otras palabras, estar en el mejor régimen fiscal aplicable para nuestra institución, estar facturando de forma correcta, estar declarando de forma correcta y lo más importante, estar maximizando nuestras deducciones. O sea, ver que no estemos gastando dinero que pudiéramos hacer deducible y que no lo estemos deduciendo.
Yo el primer ejercicio que les dejo en estas conferencias que hagan es, a ver, agarren una libreta o un Excel, lo que se les haga más fácil, y enlisten todos los gastos como si fuera un presupuesto que hacen al mes, personales, del negocio, lo que sea, todos los gastos. Y luego, en base a los criterios que platicamos en esta conferencia, vean qué gastos cumplen los requisitos o los criterios para poder convertirlos en deducción. Principalmente que lo estoy pagando con medios electrónicos, que sea un gasto que haga sentido con mi actividad económica y tercero, que pueda conseguir factura de ese gasto. Si cumple esos tres requisitos, podemos convertirlo a deducción y cada una de esas deducciones nos va a ahorrar impuestos. ¿Vale? No tienen idea la cantidad de veces que me he topado con gente que no factura nada por flojera, porque no sabía o lo que sea. Y a la hora de la hora, cuando les decimos, bueno, es que esto es lo que tendrías que pagar impuestos, nos dicen, no, pues está impagable. Pues claro, ¿por qué? Porque como no pediste factura de nada, tu margen de utilidad a lo mejor era del 10-15%, pero para el SAT es el 100%. ¿Por qué? Porque no hay factura de nada. ¿Vale? Entonces, muy importante maximizar estos gastos. Ahora, no existe una lista y quien se las dé, discúlpenme decirles, pero los está engañando. ¿Por qué? Porque no hay una lista que el SAT nos diga, estas cosas puedes deducir. Es una carta abierta. Nos dice, tú puedes deducir todo lo que cumpla los requisitos y criterios de deducción. ¿Por qué? Porque imagínate, por ejemplo, hace unos años, TikTok no existía. Entonces, ¿cómo el SAT puede limitar? Solamente puedes deducir estos gastos cuando estamos creando nuevas formas de generar ingresos día con día. Cuando hace unos años no existía dar cursos en Internet y ahora es un boom, todo el mundo es coach y da cursos en Internet y los cobra, ¿cómo podemos limitarlo? Pues como no puede el SAT limitarlo, nos da una carta abierta. Mientras tenga sentido con lo que tú te estás dedicando y generando tus ingresos, puedes deducir. Sí nos da una lista de cosas que no podemos deducir, pero esa sí es una lista muy, muy específica. No puedes deducir cosas que contengan alcohol, a menos que fueras una licorería. Eh, no puedes deducir impuestos, obviamente. Nos pone ciertos topes en cosas como muy caras, como por ejemplo vehículos, o sea, autos, coches, etcétera, y en cosas como activo fijo, muebles y cosas así, ¿no? Pero en general, nos da una carta abierta. Entonces, yo les pongo igual una carta abierta, pero más específica, de ciertos gastos que casi que en cualquier negocio que me pusieran se pueden deducir. Costos de ventas o materia prima. Si te dedicas a comprar y vender cosas, pues bueno, ese costo de lo que compraste para luego vender es deducible. O si te encargas de comprar materia prima para transformarla y luego venderla, esa materia prima es deducible. Si tú rentas un local, puedes deducir luz, agua, internet. Si tú tienes un teléfono, puedes deducir el plan de telefonía celular. Si tú compras un celular, una computadora, un coche, muebles para tu oficina, son deducibles. Gastos de viaje, si tienes que salir fuera de la ciudad o fuera de tu domicilio fiscal para atender a algún cliente, ver algún proveedor, ver algo de tu negocio, son deducibles. Gastos de venta, te cobran comisiones sobre venta por terminal, por comisiones de plataforma, por fletes, etcétera, son deducibles. Gastos de operación, pagas alguna mensualidad de alguna plataforma, ejemplo Shopify o por ejemplo Big Global Pro o ejemplo contabilidad, son gastos de operación, son deducibles, ¿no? Entonces, muy importante ese tipo de cosas que estemos deduciendo. Ahora, antes de terminar y les dejo esta lámina, ¿no? Los invito a que entren a nuestra página de internet, gsicontadores.mx, vean un poquito más de nosotros, agenden una asesoría fiscal contable sin costo alguno, eh, vean nuestros precios, obviamente, pero les respondo una pregunta que también siempre me hacen, me adelanto un poquito. ¿Cuándo me tengo que dar de alta? Si tú le preguntas al SAT, la respuesta es desde que empieza a generar ingresos. Oye, ¿a partir de cuántos ingresos? 1 peso, ¿no? Esa es la realidad. No hay un límite, no hay un umbral de que hasta que generes 10,000 pesos mensuales ni te des de alta. Obviamente está el tema de, bueno, si tú aceptas el riesgo de que aún y generando menos de 1,000, 5,000, 100 pesos te pueden multar. Si tú aceptas el riesgo de no darte de alta, de jugártela, bueno, se puede, claro. Pero en la cuestión legal, si tú estás generando 1 peso de ventas y no lo declaraste, puede haber multa. A mí me ha tocado. Alguna vez a un cliente, literalmente, tuvo ventas, creo que un ingreso de 1 peso que le cayó de un cliente que estaba probando la cuenta de banco y le depositó 1 peso y no declaró ese mes y le cayó una multa de 3,000 pesos.
Oye, ¿eso pasa siempre? Ay, no, es una ruleta rusa, ¿no? Les voy a ser honestos. Es un tema de probabilidad, es un tema de riesgos, ¿no? Entonces, yo recomiendo caso contrario, desde que empieces a generar gastos, darte de alta. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, "Ah, es que no estoy generando ingresos, ¿para qué me doy de alta?" Pues sí, pero todos estos gastos que tú estás haciendo, si no estás dado de alta, no los puedes ir reduciendo. ¿Qué es lo que pasa? Si tú pagas impuestos en base a una utilidad y te das de alta hasta que estás generando ingresos y ya generaste todos los gastos acumulados, pues desde el día uno tienes utilidades. Cuando a lo mejor tú invertiste 100,000 pesos históricamente y todavía no has generado esos 100,000 pesos de regreso. Pero si te hubieras dado de alta desde el día uno que estás generando gastos y hubieras pedido factura de esos 100,000 pesos y los hubieras deducido, pues no, tú señor no vas a pagar impuestos hasta que generes por lo menos esos 100,000 pesos. ¿Vale? Entonces, va. Ahora, respondiendo a las dudas que hay en el chat, dicen, ¿se puede estar bajo sueldos y salarios ante el SAT y también tener el negocio en línea, darme de alta diferente? Sí, puedes tener una combinación de regímenes. En este caso, tendrías régimen de sueldos y salarios y, pues, me imagino que régimen de plataformas digitales o régimen general o régimen simplificado de confianza. Se tendría que ver tu caso específico. Eh, por tiempos, chicos, tenemos que dar por finalizada esta conferencia, pero... Eh, como les reitero, que agenden si tienen más dudas, sobre todo porque aquí no recomiendo mucho resolver tipo de dudas más específicas porque tenemos que ver escenarios completos, ingresos, egresos, proyecciones, etcétera. Entonces, si tienen alguna duda muy puntual o quieren saber más de nuestros servicios, nuevamente los invito a entrar a nuestra página gsicontores.mx, pero también agendar una asesoría en nuestra página de internet. Ahí pueden picarle quiero hablar con un contador y los va a llevar para nuestro WhatsApp o agendar una llamada, perdón, con nuestro equipo de contadores. ¿Vale? Entonces, les agradezco mucho el tiempo, chicos. Les reitero, ahí está nuestra página web, lo que ocupen, con mucho gusto. Y pues nada, le agradezco tanto al equipo de Big Global Pro por darnos este espacio como a ustedes. Yo sé que estos son temas a veces aburridos, tediosos, pero bueno, son gajes del oficio, ¿vale? Entonces, les agradezco mucho el tiempo, les agradezco mucho el espacio y que tengan un excelente día, ¿vale? Bye bye.